Al acercarse esta fecha en que gran parte del mundo, por lo menos en el mundo occidental, celebra las Navidades, he querido compartir con ustedes esta reflexión porque la verdad es que estas fechas, si bien es cierto, son fechas muy lindas donde incluso el ambiente, la atmósfera luce muy hermosa. Es un tiempo muy lindo donde también hay un poco de descanso, hay más oportunidad de compartir con la familia, con los seres queridos, aunque bueno, no siempre es así. Lo importante es entender lo que sucede, porque hay que tener muchísimo cuidado. Estamos viviendo en una sociedad sumamente contaminada y nosotros como cristianos tenemos que entenderlo. Somos dados a veces a dejarnos arrastrar por la corriente porque hemos visto las cosas siempre así desde que éramos niños quizá, porque hemos aprendido a verlo como algo muy lindo, como algo muy romántico, como algo que envuelve a toda la sociedad, pero tenemos que tener muchísimo cuidado. Usted y yo debemos ser sabios, no podemos seguir la corriente de este mundo. Usted y yo somos llamados como hijos de Dios a ser sabios, a ser prudentes y a saber discernir bien los tiempos. Vamos a hacer una pequeña reseña. La Navidad en realidad no es una festividad cristiana o instituida por Dios como tal. No aparece en la Biblia, no aparece en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Se menciona ya para el siglo IV. Se dice que en realidad viene como una extensión de tradiciones paganas que se daban en diversas culturas en la antigüedad, y es interesante que las más variadas culturas en distintas regiones geográficas del mundo celebraban para esas fechas de diciembre festividades al dios Sol según ellos lo concebían. En el caso del Imperio Romano, ellos celebraban la festividad al sol naciente invicto, y hacia el año 350, y se concreta en el año 354, cuando el Papa Liberio solicita y decreta que se establezca la Navidad el 25 de diciembre para que los romanos que no eran cristianos, que eran paganos, pudieran asimilar fácilmente esta festividad. Recordemos que con el edicto del año 312 cesa la persecución a los cristianos por parte del Imperio Romano, y luego la supuesta conversión del emperador perdón, que se me olvida en este momento, bueno, ya recordaré cualquier momento el nombre de este emperador romano, que se declara Constantino, se declara cristiano. Recordemos aquella frase que él dice que tuvo una visión donde se le decía o signa vincis, es decir, sobre esta cruz vencerás. Es entonces cuando se da un sincretismo y la iglesia cristiana se mezcla, es decir, adopta junto con las doctrinas y las enseñanzas cristianas una serie de enseñanzas y de costumbres, de tradiciones del paganismo, del judaísmo, es decir, un sincretismo, ¿verdad? Es una mezcla de cosas. Y entonces ya en el año 354 es cuando se decreta el 25 de diciembre como la celebración de la Navidad. Bueno, sin importar la fecha, porque no se puede precisar, no hay forma de decir cuándo fue que nació Jesucristo, aunque sí hay bastantes razones para pensar que no pudo haber sido en diciembre, puesto que era
la época más cruda del invierno y había nieve, había mucho frío en Jerusalén. No tenía ningún sentido que el emperador Herodes hubiera pedido que en esa fecha se realizara el censo, es decir, que todas las personas fueran a las distintas ciudades y sobre todo a Jerusalén a empadronarse, como registran los evangelios que sucedió, y fue por esta razón que, claro, para que se cumplieran también las escrituras, que nació Jesucristo en Belén de Judea. Bueno, como quiera que sea, no hay nada de malo, no veo yo que haya nada de malo con que nosotros los cristianos celebremos esta festividad que, como decía antes, no es precisamente una festividad que nació realmente en el cristianismo. Bueno, el tema que me preocupa realmente y que he venido analizando por varios años es el tema de la suplantación. Si usted y yo lo pensamos bien, cuando se habla de Navidad siempre como que ya mentalmente nosotros lo asociamos con el famoso personaje gordiflón, que sinceramente, si quieren me llaman Grinch o me llaman Ebenezer Scrooge, no me interesa, pero sí que realmente repudio ese personaje, porque ese personaje ha venido a suplantar al verdadero héroe, al verdadero honrado de las Navidades, que tiene que ser nuestro Señor Jesucristo, nuestro glorioso Mesías Redentor. Pero si usted y yo vemos hoy en día, según la industria de Hollywood, según el comercio, según las tradiciones, según los estereotipos que se nos han ido imponiendo, Cristo no es parte en realidad de las Navidades. Las Navidades se han convertido en una de las celebraciones más paganas, más desenfrenadas y más corruptas de nuestros días. Es terrible ver cómo la gente está pensando solamente en glotonerías, están pensando en borracheras, están pensando en disoluciones, están pensando en cualquier cosa menos que en Cristo. ¿Creen ustedes que esto realmente honrará a Cristo? ¿Creen ustedes que traerá esto felicidad a Cristo? Déjenme preguntarles, si el cumpleaños de ustedes fuese convocado para que muchas personas viniesen a celebrarlo y en ese cumpleaños usted se sintiese totalmente relegado y se le diese en su lugar el honor a otra persona que no tiene ningún mérito, que ni siquiera es conocido suyo, que es, digamos, incluso un personaje ficticio creado por la imaginación de alguien? Y no estoy hablando de exageraciones, porque el Papá Noel, tal y como se conoce hoy, es en realidad un personaje que fue ideado por un dibujante para una casa de publicidad de la compañía Coca-Cola en el año 1931 en Estados Unidos de América. Entonces vemos, no quiero con esto amargar, no quiero desilusionar a nadie, solamente quiero traer a colación hechos que son muy serios y que es necesario que usted y yo pensemos, que tengamos mucho cuidado, porque a veces tomamos muy a la ligera las cosas, y no, tenemos que ser muy cuidadosos. Si vamos a celebrar estas festividades, que celebremos a Cristo, porque de otra forma es totalmente absurdo, no tiene ningún sentido celebrar a Cristo. Otro punto que me interesa mucho discutir y que no quisiera dejar por fuera en esta reflexión es el hecho de que si celebramos a Jesucristo, amiga y amigo, muy respetuosamente, yo quisiera comentarle, quisiera incluso preguntarle, ¿tiene algún sentido que usted celebre la Navidad, que incluso vaya a festejar, que se alegre, qué sé yo, que cante villancicos, por ejemplo, en estas fechas, que se llene usted de gozo y de alegría, y sin embargo, por otro lado, está usted rechazando ese regalo precioso que es el que le da sentido a la Navidad, como es el regalo
de Cristo mismo, su propia vida que Él vino a darle a usted y vino a darme a mí. ¿Cree usted que eso honra a Jesucristo? Entonces, yo le pido de todo corazón que celebre, sí, está bien, celebre, pero antes de celebrar, la mejor celebración que usted puede hacer es decirle: Jesucristo, mi precioso Mesías, mi Salvador, mi enviado, mi prueba perfecta de amor de Dios, te pido que entres en mi corazón. Humildemente y con gratitud recibo tu regalo precioso de vida, porque tú mismo te entregaste por mí. Ahora yo te entrego mi vida. En muestra de gratitud, recibo con agrado, recibo con gratitud, recibo con humildad tu regalo por mí, que es el que le da sentido a estas Navidades. Navidades significa nacimiento, viene de la palabra en latín nativitas, que significa nacimiento. Eso es lo que significa Navidad. Podríamos de otra forma decir el cumpleaños de Jesucristo, cuando convencionalmente se celebra el cumpleaños de Jesucristo. Entonces, amigos y amigas, tengamos mucha prudencia, mucho cuidado, pero no dejemos de lado al invitado especial. Mañana por la noche, en las vísperas de las Navidades, cuando usted y yo nos sentemos a la mesa para compartir con nuestros seres amados, reservemos el lugar de honor a la cabecera de la mesa para ese precioso Mesías. Llenémonos de gozo y de alegría como aquellos pastores que escucharon el bello coro de los ángeles, iluminados por el lucero anunciador. Que Cristo sea el centro de nuestras vidas y que estas Navidades sean las Navidades que nos recuerden y que nos marquen para siempre que la venida de Cristo no fue ni será nunca en vano, sino para la redención del mundo, cumpliendo aquella promesa que nuestro Señor dio a nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Muchas bendiciones. Una vez más, soy su amigo y servidor en Cristo, el siervo de Dios, Raimundo López. Muy buenas noches y felices Navidades.